plataforma, así que también gracias al centro de alumnos pudieron pasar un día un poquito más entretenido. Bueno, ya tendremos tiempo para celebrar cuando volvamos, ojalá pronto, todavía no sabemos cuándo, pero ya habrá tiempo para esas celebraciones. Niños, les cuento que en la clase de hoy vamos a revisar la guía de materia de función potencia, la guía 409, y después vamos a resolver o a revisar dudas de la guía de ejercicios de función potencia, esa es la guía 410. Entonces vamos a hacer esas dos cosas hoy y para el jueves les tengo preparada otra guía que esa la van a resolver en el tiempo que tenemos las clases, que son de 2 a 3 y media. Y esa sí va a ser con guía de vuelta para ponerles décimas por el trabajo. Ya también les devolví sus trabajos de los ensayos PSU con las décimas que obtuvo cada uno según la cantidad de respuestas correctas y según el desarrollo también. Eso ya está listo. Entonces nuestro segundo trabajo con décimas va a ser el día jueves, la guía 411. Entonces hoy día vamos a revisar la función potencia, porque esta guía yo se las dejé para que ustedes la revisaran ese día jueves que no tuvimos Meet, pero por supuesto que ahora viene mi parte de la explicación. Tía, Dígame, es que, o sea, yo lo hice el ensayo y no me llegó nada de como si es que tuve o no. ¿quién me habla? Hans, Redlit, sí, ayer lo hice. Me pasó lo No. mismo. ¿No les aparece? Yo le a mí puse a tampoco. calificar. ¿En No, serio? a mí Es tampoco. que como nos sacaron con la cuenta anterior, yo creo que por eso no nos llega. Ah, no, pero lo puse en la cuenta nueva, en la cuenta LABD, Ah, no. porque yo descargué todos los que ustedes me enviaron y después los eliminé. Y ahí ahora en la cuenta LABD, ahí les mandé el resultado. Mira, voy a mostrar mi pantalla. Ahí ustedes están viendo, ¿cierto? Sí. Acá en la parte de calificaciones, en esta, ahí está, mira, dice 24 de abril, ensayo PSU, y ahí están las décimas que obtuvo cada uno. Ahí se las envié. ¿Se fijan? Los que dicen sin entregar son los que no le hicieron. Y ahí están las décimas. Entonces, cuando ustedes ahí ingresen en la parte de, no sé si a ustedes les aparece esta misma presentación, parece que no, tienen a lo mejor algo parecido, calificaciones o trabajo, no sé cómo les aparece, ahí debieran estar las décimas obtenidas. Pero en todo caso, si tienen alguna duda, les voy a mandar una foto a cada uno y me piden de la revisión, porque yo a cada uno le revisé las 80 preguntas e hice el listado de las que están correctas, sin desarrollo, o las que están malas, o las que no tienen un desarrollo coherente. Pero después revisen ahí sus décimas. Vamos ahora a la explicación de la guía. ¿Se está viendo la guía 409? Afirmativo. Afirmativo, ya. Tenemos entonces, este es nuestro último tema de la parte de funciones, que es la función potencia. ¿Y qué es lo que es una función potencia? Es una función real de la forma ax elevado a n, donde a es cualquier número real distinto de 0 y n es un entero. Su dominio siempre va a ser todos los reales, cuando n sea un número positivo, que son las que nosotros vamos a ver, y su recorrido va a depender de a y de n. Por ejemplo, acá tenemos algunas funciones potencia. 4x elevado a 4, 0,2x elevado a menos 2, también se denomina función potencia, pero con exponente negativo, pero nosotros vamos a ver solo la de exponente positivo. Y acá tenemos los otros ejemplos. Aquí en la gráfica dice, observa que si el exponente n es un número entero positivo, no hay restricciones para los valores que puede tomar x, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio serían todos los reales. En cambio, para determinar el recorrido de la función es necesario distinguir qué sucede en los casos cuando n es par o impar. Lo que tenemos aquí son gráficas de funciones potencias cuyos exponentes son
pares, todas. ¿Y de qué va a depender su concavidad? Va a depender de A, es decir, el número que acompaña a x cuadrado. En este caso, como el A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. En este caso, como es negativo también, la curva se abre hacia abajo. Reservamos el término parábola solo cuando el exponente es 2. Ahora, estas curvas se denominan de forma parabólica, ¿ya? Pero funcionan igual, que tienen un vértice, tienen un mínimo, un máximo, etc. Acá tenemos que esta curva se abre hacia arriba porque tiene el coeficiente 2 positivo, y esta curva también se abre hacia arriba porque tiene coeficiente 1/2 positivo. Observar, dice en este cuadrito de acá, que la gráfica de la función ax elevado a n, cuando n es un par positivo, es simétrica respecto del eje y. ¿Qué significa simétrica respecto del eje y? Que el eje y actúa como un eje de simetría para esta curva. Es decir, si nosotros recortamos esta curva y la doblamos a través de este eje, esta rama calza exactamente con la otra. Eso significa que esta curva es simétrica respecto del eje y. Quiero mostrarles acá en el GeoGebra, qué va pasando con la gráfica a medida que cambian el exponente. ¿Qué pueden ir concluyendo ustedes? Voy a presentar acá el GeoGebra. Ahí, ¿lo pueden ver? Sí, tía. Ya. Entonces, miren acá en la parte de entrada voy a graficar la función x cuadrado. Esa es nuestra función que aparece acá en, ¿qué color es este? Gris. No sé, ya, en esa que aparece aquí, f. Ahí está arribita el nombre de la función. Y después la función x elevado a 4. Es la función que está en color rojo, por aquí. Y después vamos a poner la función x elevado a 6, es la que quedó verde. Entonces ustedes pueden observar que a medida que nuestro exponente par aumenta, las ramas de esta forma parabólica o de esta curva se van acercando al eje y, en esta parte, se van acercando desde el 1 hacia arriba, en ese segmento, porque ahí todas coinciden en el punto 1,1, porque en todas estas funciones cuando yo calculo la imagen del 1, me da el 1. Entonces todas coinciden en ese punto, pero de ahí hacia arriba las ramas se van acercando hacia el eje y, de acuerdo, el valor del exponente va creciendo. Entonces, ¿y qué ocurre en el otro tramo? Abajo de ese tramo que queda acá, del 1 hacia abajo, o en este cuadro que ustedes pueden ver aquí. En este Profe, se cuadro, llegan a cruzar. ahí se cruzan las tres, en el 1,1. No, pero me refiero como si tiene un exponente muy grande, llega a pasar al otro lado de la rama. Al otro lado del eje y, ¿Sí? no, Ay, no cruza al otro lado del eje y. Se va a acercar lo más posible al eje y, pero nunca lo va a cruzar. ay. Entonces, miren lo que ocurre acá abajo en este cuadrado que yo les decía, el que aparece por acá, en este que está aquí. La parábola, si se fijan, cada vez que el exponente aumenta, que es la verde que estoy tomando, se va achatando en esta parte y cada vez se va apareciendo más a este segmento que queda aquí entre el -1 y 1. Y eso es cuando el exponente va aumentando. ¿Y qué ocurre con los coeficientes de estas funciones? Aquí yo lo hice toda con coeficiente 1. Vamos a comparar para una misma función. Voy a cambiar aquí esta. Para una función g de x, que yo dijera 1/2 de x cuadrado. Y voy a borrar esto. Miren acá, la original es x cuadrado, esta que está en gris o azul, no sé qué color es. F, y después tenemos g, que es la función 1/2 x cuadrado. Yo solo le cambié el coeficiente, no el exponente, y ustedes pueden observar que a medida que el coeficiente
va reduciendo, aquí era 1, acá es 1/2, las ramas se van separando del eje Y. Si ahora yo pongo la función 1/4 x cuadrado, y colocamos esa función que está en verde, aún más se separa. Y así, si seguimos con otra función, por ejemplo, 1/8 x cuadrado, tenemos esta que quedó aquí en naranja. Entonces, eso va ocurriendo con el coeficiente, si vamos variando el coeficiente de la función x cuadrado. Y por lo contrario, si este valor va aumentando el coeficiente, si tenemos ahora la función 2x cuadrado, que es la que quedó acá en morado, las ramas se van acercando al eje Y. Si después tenemos la función HIJK, la función 4x cuadrado, por ejemplo, miren acá lo que ocurre función K. Entonces ustedes pueden ir haciendo lo mismo en este programa, ir variando los parámetros de la función y ver cómo se comporta su gráfica. ¿Ya? Pasamos ahora a seguimos con la guía, acá. ¿Qué pasa ahora si nuestro exponente en la función potencia es un número impar? Bueno, no hice arriba el caso de que si fuera negativo el exponente, o sea, el coeficiente, si fuera negativo, porque ya sabemos que lo que va a quedar es lo mismo, pero con la curva hacia abajo, la concavidad hacia abajo. Ahora, con un número n impar positivo, la curva tiene esta forma, como esa culebrita que tenemos ahí. Esa es la forma de todas las funciones con un exponente impar positivo. ¿Y por qué esta quedó en este lado distinto a lo que tenemos acá? ¿De qué depende? Del menos en otro ciento. Del menos, ¿cierto? Del coeficiente que tiene el x. En este caso es -2, por eso la parábola, la curva queda en este lado. ¿Ya? Lo Profe, mismo el acá. recorrido de eso serían los reales. Sí, de este sí. Gracias por acordarme para ver el recorrido de los de acá arriba. Me salté esa parte. ¿Qué pasaría con el recorrido? Voy a volver a la función potencia exponente par positivo. El recorrido de estas funciones va a depender de su mínimo o de su máximo. En este caso, esta parábola se abre hacia abajo, así que tiene un máximo, y por lo tanto, su dominio va a ser siempre todos los reales, porque ahí en esa x podemos poner cualquier valor real. Pero el recorrido de esta función va a estar dado desde el menos infinito hasta ese punto máximo. Si quieren, lo van anotando ahí en cada una. Acá tenemos entonces recorrido para esta función, va a ser desde el menos infinito hasta el máximo, que en este caso es el 0. Ese es el recorrido de la función. Lo mismo en esta. Ese es igual acá, el mismo recorrido. ¿Qué pasa en esta? Esta tiene un punto mínimo, por lo tanto su recorrido va a ir desde ese mínimo, desde el 0, hasta el más infinito. El recorrido, recuerden que es mirar los valores del eje Y, que están siendo imagen de algún valor de X. Y este recorrido es el mismo para esta función. Entonces siempre va a depender del mínimo o del máximo. Ahora sí voy a tomar la función potencia con exponente impar positivo, que ya decíamos que tiene esa forma como de culebrita. ¿Y qué ocurre con los coeficientes? Vimos que va cambiando su forma de acuerdo al coeficiente que le acompañe. Si es negativo, tiene esta forma ocupando el segundo y el cuarto cuadrante. Si es positivo, ocupa primero y tercer cuadrante. Y de nuevo su forma va a ir dependiendo de dos cosas, del exponente de la x y del coeficiente. Vamos a ir viendo esas variaciones. ¿Cuál es el dominio para todas estas funciones? El dominio siempre van a ser todos los números reales, porque aquí en la x puedo poner cualquier valor real. No hay nada que lo restrinja. ¿Y cuál es el recorrido para todas estas funciones? El recorrido siempre van a ser todos los reales. Porque aquí, si ustedes ven, este eje Y está completamente utilizado por alguna X. Digamos, ¿cómo yo puedo saber eso? Yo trazo una recta paralela al eje X que pase por este punto y voy a encontrar que ahí hay un valor de X, por ejemplo, este X sub 1 que está acá, ese X1 que tiene imagen 2. Si yo quiero saber si este número
el -3 es imagen de alguien, entonces yo trazo una recta paralela al eje X que pase por el punto -3 y veo si es que en la curva la intersecta, es decir, sí, aquí hay un valor X2 que tiene imagen -3. Y eso yo lo puedo hacer con cualquier punto del eje Y porque esta curva es infinita hacia arriba, igual hacia abajo. Entonces, por eso el recorrido son todos los reales. ¿Qué ocurre con estas gráficas? Estas gráficas no son simétricas respecto de algún eje. Por ejemplo, no es simétrica del eje Y porque esta rama de la parábola, si yo la reflejo a través del eje Y, no queda en este lado, no queda aquí, queda abajo. Por lo tanto, estas funciones, estas gráficas, son simétricas respecto del origen. Y la simetría respecto de un punto, recuerden que equivale a una rotación en 180 grados. Por lo tanto, si ustedes toman esta curva y le hacen esta rotación, la curva va a quedar exactamente igual. Por eso se dice que son simétricas respecto del origen, ¿ya? No de algún eje. Vamos a ir con la gráfica nuevamente acá en GeoGebra. Y vamos a ver qué ocurre con estas funciones cuando van cambiando sus parámetros. En el caso acá, exponente 3, tenemos la función, ahí está. Acá está la curva, x cubo. Ahora, ¿qué pasa si el exponente va aumentando? Si tenemos ahora x elevado a 5, la curva la tenemos por acá, en rojo. Acá está. ¿Qué es lo que ocurre? Este tramo, desde el 1 hacia arriba, se va acercando al eje Y. Esta curva se va asemejando. En ese tramo, digo, de ahí hacia arriba. Porque en este tramo que queda abajo, la curva ocurre lo mismo que en el caso del exponente par positivo, se va achatando y cada vez más se va pareciendo a ese segmento, a este segmento de recta. Si seguimos aumentando el exponente, si ahora tenemos x elevado a 7, entonces mire lo que ocurre acá. También ese tramo, esa rayita, claro, esa curva verde que tenemos ahí, se va acercando al eje Y, pero acá abajo se va como aplanando. Voy a hacerle un poquito más de zoom ahí para que se vea la diferencia aquí abajo. ¿Se fijan? Ahí se va alejando en esta parte, pero de ahí arriba se va acercando al eje. Y lo mismo va a ocurrir con las variaciones de respecto a los parámetros. Hagamos la variación con respecto a x cubo. Si acá tenemos la función, voy a poner 2x cubo, bien, ahí tenemos, se va acercando al eje Y a medida que aumenta el coeficiente de la función. Si acá tenemos la función 5x cubo, acá en verde, ¿se fijan? Se va acercando. Y así sucesivamente si vamos aumentando. Ahora, ¿qué pasa si vamos disminuyendo el coeficiente de la función? Se separa, igual como pasaba en el caso de la función potencia exponente par positivo. O acá, en otro ejemplo, si tenemos un 16avo elevado, x elevado al cubo, ahí, ¿se fijan? Cómo va cambiando esa curva. Ustedes pueden ir variando los parámetros y ver cómo se comporta. Volvemos a la guía, se está presentando, ¿cierto? Sí, profe. Ok, gracias. Acá está entonces el resumen de los tipos de función potencia que vamos a ver, con exponente par positivo y con exponente impar positivo. Con exponente par, la curva es parabólica y se abre hacia arriba si es que, si es que la es positivo y hacia abajo si es que la es negativo. Y si n es impar, tenemos esta curva que va a ocupar primer y tercer cuadrante en el caso que A sea positivo y segundo y cuarto cuadrante respecto si el A es negativo. También podríamos decir lo siguiente, cuando el A cambia de signo a su opuesto, lo que ocurre con la gráfica es una simetría respecto del eje X. ¿Ya? En esta función, esta curva y esta de acá,
Ambas son simétricas una de la otra, pero respecto del eje X. Y con esta tenemos que esta curva que tenemos acá es simétrica con esta curva respecto del eje Y. Respecto del eje Y, porque aquí hubo esa rotación, cada una con respecto a la otra. Sigamos. Traslaciones horizontales y verticales de estas funciones potencias. Y esto es lo que el otro día estábamos repasando. Cuando tenemos una función original, por ejemplo, 3x cubo, y dentro de esta base de la potencia nosotros sumamos una cantidad, ¿cierto? Sumamos, o sea, ponemos algo positivo, entonces nuestra curva se va a desplazar hacia la izquierda tantas veces como esto diga. Aquí dice más 3, entonces se nos corre 3 unidades a la izquierda. Y este punto, que en esta gráfica se denomina punto de inflexión, aquí no es vértice. Para las funciones de exponente impar positivo no hablamos de vértice, ¿ya? Este es un punto de inflexión que se denomina porque en este punto cambia la curvatura de la curva. Si ustedes ven, esta curva tiende a ir hacia abajo, si yo me imagino para acá como la parábola, quedaría hacia abajo, y desde este punto hacia arriba la curva queda hacia arriba. Por lo tanto, esto se denomina punto de inflexión, donde cambia la curvatura, pero no vértice. Entonces el punto que uno toma como referencia es el 0,0, que es por donde pasa la curva, y de ahí nos trasladamos 3 unidades a la izquierda y se dibuja la misma curva que había acá, pero ahora con ese punto como referencia. ¿Y qué ocurre si dentro de la base de la potencia restamos, en este caso, 2 unidades? Ese punto se nos mueve a la derecha, 2 unidades, y ahí hago el mismo dibujo. Esa es la variación que hay con respecto a este punto. Ahora, ¿qué pasa si se suma fuera de la potencia? Entonces la traslación ocurre de manera vertical. Por acá. Si fuera de la potencia nosotros sumamos, por ejemplo, 2 unidades, entonces nuestra curva original, que es esta, un medio x cuadrado que tiene su vértice en el 0,0, lo que ocurre es que se va a trasladar 2 unidades hacia arriba. Ese más 2 indica una traslación vertical. 1, 2, y ahí queda el nuevo vértice, y a partir de ese punto copio la misma gráfica. Y si la función se traslada hacia abajo, significa que se ha restado en esta parte tantas unidades como acá diga la traslación. Entonces 4 unidades se le resta, se mueve 4 unidades hacia abajo. Ahí quedaría ahora nuestro vértice. Esa es la forma en que ocurren estas traslaciones. Acá hay un ejemplo para que resolvamos. Dice, determina la función g cuya gráfica está representada en la figura, esta es la función g, si se sabe que corresponde a una traslación de esta función, de la 2x a la cuarta. Entonces, la original, 2x a la cuarta, va a tener su vértice aquí, es una forma parabólica porque el exponente es par positivo, tiene un coeficiente 2, así que se abre hacia arriba. Por lo tanto, yo debo ver cómo se movió este punto 0,0 hasta llegar a ese vértice, que es el que tenemos ahora. Se movió 1, 2, 3, 4 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. El 2 unidades hacia arriba implica que se sumó afuera, más 2. Y el correrse 4 a la izquierda significa que dentro de la base de la potencia se restó 4 unidades. Por eso la función es esta. Menos 4 indica 4 unidades a la derecha, más 2, 2 unidades hacia arriba. Siguiente ejemplo. A partir de la gráfica de menos 4x cubo, esboza la gráfica de esta función. Entonces, yo tomo como referencia esta y veo que aquí dice menos 1. O sea, fuera de la potencia se ha restado una unidad, por lo tanto hay un desplazamiento hacia abajo en forma vertical. Entonces, este punto 0,0, que es mi punto de referencia, se movió una unidad hacia abajo. Pero también vemos que dentro de la base de la potencia se le sumó 3 unidades, eso implica un movimiento hacia la izquierda. Por lo tanto, este punto se mueve a la izquierda 3 unidades. Y ahí tenemos nuestro nuevo punto de referencia para la curva y graficamos la misma, que es la que tenemos acá, se copia en este lado.
Y acá está el resumen con todo lo que dijimos recién. Aquí habían algunos ejercicios, revisemos estos. Dice, determina el recorrido de las siguientes funciones. Para la primera, cada vez que ustedes vean exponente impar positivo, el recorrido va a ser siempre todos los reales. Entonces, todas las que tengan exponente impar positivo, le marcamos el tiro recorrido todos los reales. Y las otras funciones que no tienen el exponente impar, o sea que son par positivo, van a depender según su concavidad y también según el vértice de esta parábola. O sea, en el caso que sea 2 es parábola, el otro son forma parabólica. Entonces, en el ejercicio B, ¿cuál sería el recorrido de esto? Bueno, abajo están las respuestas, pero traten de hacerlo sin mirarla, los que no lo hayan hecho, estos ejercicios. No miren inmediatamente la respuesta, tratemos de deducirlo. Entonces, ejercicio B, tenemos primero que identificar la función original. Aquí la original sería esta, menos 2x a la cuarta. Entonces, si yo pienso en la gráfica, menos 2x a la cuarta, estoy pensando que se abre hacia abajo por el menos 2 y además tiene forma parabólica. O sea, es algo así, esa gráfica. Original, la menos 2x a la cuarta. Pero esta está trasladada hacia abajo 9 unidades, porque acá dice menos 9. Entonces supongamos que por ahí está el menos 9. Entonces esta parábola o esta forma parabólica se abre hacia abajo así. Entonces, ¿cuál es mi recorrido para esta función? Como aquí tiene un máximo, el recorrido para esta sería desde el menos infinito hasta el punto menos 9. Ese sería el recorrido para el ejercicio B. Entonces debemos fijarnos su concavidad y su mínimo o su máximo. En el ejercicio C, la curva también es parabólica, pero se abre hacia arriba porque tiene acá el 8 positivo y está trasladada 5 unidades hacia arriba. Por lo tanto, nuestro mínimo en este caso va a ser el punto 0,5. Si volvemos, acá voy a ocupar el mismo gráfico. Acá. Si tenemos ahora desde el 5 que se abre, supongamos que ahí está nuestro 5, entonces esta forma parabólica es así, hacia arriba. Así arriba. Entonces, ¿cuál es el recorrido de esta función? El recorrido ahora parte aquí, en el más 5, ahí parte nuestro recorrido. Por lo tanto, para este ejercicio el recorrido sería desde el 5 hasta el más infinito. Lo mismo en esta, aquí esto es simple, porque si acá no se le ha sumado o no se le ha restado fuera de la potencia, entonces el vértice solo ha variado en su coordenada X, porque aquí se trasladó 5 a la izquierda. Por ejemplo, aquí se abre hacia arriba con el 2 y tiene forma parabólica, entonces así es la curva, más o menos. Entonces vemos que como no se movió verticalmente, el recorrido va a seguir siendo desde el 0 hasta el más infinito, porque no cambió en el eje Y, solo se movió en el eje X. Por lo tanto, para estas que no tienen afuera sumando o restando, el recorrido va a ser desde el 0 hasta el más infinito. Y acá en esta última vemos que aquí sí hay una variación. Hay más 7, por lo tanto la parábola se movió 7 unidades. ¿Hacia dónde? Acá tenemos que esta parábola se abre hacia abajo, menos 3, está trasladada una a la derecha, acá, y 7 hacia arriba. Entonces, si aquí está el 7, acá voy a tener ese punto y la parábola de ahí se abre hacia abajo. Porque ahí tiene su vértice en el punto 1, 1 a la derecha, coma 7. Ahí está el vértice. Y por lo tanto, el recorrido de esta función va a estar dado desde el menos infinito hasta el 7. Desde el menos infinito hasta el 7, para este ejercicio F. ¿Se va entendiendo el tema del recorrido? Sí. ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Iba a decir yo por aquí otra forma de anotar este conjunto. ¿Cuál sería este intervalo que tengo aquí para no hacerlo de esa forma? O si la los alternativa. reales positivos. ¿Estos son los reales? Positivos. ¿Solo reales positivos?
Incluyendo el 0. incluyendo al 0, entonces lo ponemos ahí abajito, ¿ya? Esa es otra forma para anotar el recorrido de esta función, por si no está la alternativa como intervalo. Sigamos. Ejercicio 2. Dada esta función, determina otra función cuya gráfica sea idéntica a la de f, pero que el vértice sea estos puntos que se indican. Entonces, para la primera, si el vértice es 0,4, ya no es 0,0, el original de esta función es 0,0. Entonces, si ahora es 0,4, indica que se ha trasladado solo 4 unidades hacia arriba. Por lo tanto, la función, me voy a ahorrar escribir el f de x para que me alcance, ustedes lo anotan, la función quedaría 3x elevado a 4 más 4, porque ahí ocurrió esa variación. Para el ejercicio B, vemos que el vértice se ha trasladado al punto 3,0, o sea, se movió 3 unidades a la derecha. Eso significa que dentro de la base de la potencia se restó 3 unidades, mantengo el exponente, y afuera, como acá dice 0 en el eje Y, no se movió, así que más nada acá, no hay que ponerle nada. Para el ejercicio C, lo mismo, veo que se movió una a la derecha, entonces será menos 1, pero además se movió 8 hacia arriba, entonces más 8. Y eso hay que hacerlo con cada una. Acá vemos uno con negativo, menos 5,2, entonces nos queda 3 factor de x más 5, porque correrse a la izquierda significa sumar 5 unidades, elevado a 4, y además se corre 2 hacia arriba, así que más 2. Bueno, y en este que tenemos menos a, menos b, ¿cómo nos quedaría esa situación? Si fuera menos a menos b, ¿cómo nos queda? Siempre en el fondo es el signo contrario. Por lo tanto, aquí la función para el eje x quedaría x Más A. más a, ¿cierto? Ahí quedaría más a elevado a 4, y ese es el mismo signo, o sea, Menos B. menos b. Entonces, para el x es el signo contrario, y afuera para el movimiento vertical es el mismo signo del vértice. Sigamos. Tenemos a continuación función inversa de la función cuadrática. Yo creo que por aquí es donde estuvo quizás la complicación, porque esto es como más nuevo. Profe, Dígame. es que al final de la guía me aparece algo de interés compuesto. ¿Sí? ¿Eso también era? Sí, aplicaciones de la función potencia. Ah, bueno. La 3 dice función inversa de la función cuadrática. Recordemos que para que una función tenga inversa debe ser biyectiva. Como ya hemos dicho antes, la función cuadrática no es biyectiva en los reales, porque no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva, porque no ocupa todos los reales como imagen. Sin embargo, podemos redefinir la función para que sí tenga una función inversa. ¿Y cómo la vamos a redefinir? Si nosotros redefinimos esta función desde los reales positivos, incluyendo al 0, hasta los reales positivos, incluyendo al 0, esto significa que el dominio de la función ahora solo van a ser estos números, del 0 al más infinito. Y significa que el codominio de la función va a ser el mismo conjunto, los reales positivos más el 0. Y si definimos la función como x cuadrado, entonces la gráfica de esta función ya no es esta. ¿Por qué ya no es esa? Porque aquí no está considerando los negativos, está considerando solo desde aquí en adelante. Por lo tanto, la gráfica es solo esta rama. Y si la gráfica es solo esta rama, entonces ahora sí es inyectiva, porque si yo tomo dos elementos distintos del dominio, sus imágenes son distintas, nunca van a coincidir, entonces es inyectiva, y además esta función es sobreyectiva, porque el recorrido de esta función, que es solo esta rama, va a ir desde el 0 al más infinito, y eso coincide con el codominio que está definido acá. Por lo tanto, cuando uno la define de esta forma, hemos transformado a esta función en una función biyectiva. Y como es biyectiva, ahora sí le puedo calcular su inversa. ¿Y cómo se calcula la inversa de una función? Despejando la x. Entonces, f de x lo transformo en y, igual a x cuadrado,
Y aquí no olviden de vista, no pierdan de vista esto, que es la característica de la X. ¿Cómo es este X que pertenece a este dominio? Ese es un número mayor o igual que 0 y lo coloco siempre aquí al lado para que no se me olvide. Entonces, cuando yo saqué raíz cuadrada a ambos lados para poder despejar la X, acá me queda raíz de Y, y raíz de X cuadrado en estricto rigor es el valor absoluto de X. Pero como X es un número mayor o igual a 0, su valor absoluto va a ser el mismo X. Por lo tanto, aquí hemos encontrado la función inversa para esta función, para esta, y que sería la función raíz cuadrada de X. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre con la gráfica de estas dos funciones. Recuerden que la función inversa y la función original cumplen con una característica que es ser simétricas a través de la recta y igual x. Y acá yo les grafiqué. Tenemos esta rama, que es la que consideramos arriba, que era la x cuadrado con x mayor o igual a 0, y acá tenemos la función raíz cuadrada, que es esta curva que está aquí. Y aquí tenemos en rojo la recta y igual x. Entonces, ¿qué se observa? La simetría de esa curva. Eso lo pueden comprobar igual en GeoGebra y ponen esto mismo cuando, de hecho lo voy a mostrar acá. Cuando yo quiero mostrar la función x cuadrada, que considera solo a los valores positivos, le puedo poner al ladito la condición con x mayor o igual, aquí abajo está, con x mayor o igual a 0, entonces ahí solo me grafica una rama, le ponen ahí la condición al lado. Y la otra función, dijimos que era la función raíz cuadrada, que está acá, raíz cuadrada de x, y tenemos ahí la gráfica. ¿Se fijan? Y si después queremos graficar la función y igual x, ahí tenemos es. Y ahí tenemos lo que yo les decía que es la reflexión o la simetría respecto de esa recta. Ya, esa parte de aquí, ¿se entendió el por qué ahora sí le podemos sacar la inversa? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende por qué ahora sí? Porque ahora es biyectiva. En el primer caso no lo era. Cuando consideramos las dos ramas de la parábola, no es biyectiva. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora yo tomo la otra rama de la parábola? Es decir, cuando el dominio son los números reales negativos más el 0. O sea, estoy considerando la rama de la izquierda, pero el codominio sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Cuando le calculemos la inversa, yo voy a tener aquí al lado esta condición, x es un número negativo o 0. Entonces, cuando saquemos la raíz cuadrada a ambos lados, acá me va a quedar valor absoluto de x, pero con x un número negativo. Por lo tanto, cuando el x es negativo y yo quiero sacar las barras de valor absoluto, debo cambiarle el signo para que se transforme en un positivo o 0, como es el caso del valor absoluto. Por lo tanto, si aquí me queda menos x, entonces al despejar la x me va a quedar menos raíz de y. Por lo tanto, la función inversa va a ser menos raíz de x. Recuerden que después ese y que tenemos aquí, simplemente hacemos el cambio de x. Entonces, aquí les voy a recordar cómo es la definición de la función valor absoluto. Si la función f de x es valor absoluto, esta se define de dos formas. Se define como x, si es que el x es un número mayor o igual a 0, pero el valor absoluto es menos x cuando lo que está dentro es un número negativo. ¿Ya? También pueden ponerle menor o igual, aquí da lo mismo porque si fuera 0 te queda menos 0, así que da igual ahí si le ponen mayor o igual o solo menor. O sea, uno de los dos tiene que incluirlo, o el de arriba o el de abajo. Esa es la definición de la función valor absoluto, porque si yo me pregunto, el valor absoluto de 4 es el mismo 4. Como lo que está dentro, esta x que está dentro del valor absoluto es un número positivo, su resultado va a ser la misma x, el mismo positivo. Pero si lo que está dentro del valor absoluto, si toda esa x que está aquí adentro es negativa, yo no puedo decir que el valor absoluto va a ser la misma x, porque estaría diciendo que el valor absoluto sería el menos 4,
si repito la misma x. Entonces, como este es un número negativo, el valor absoluto es menos x, es decir, menos 4, más 4. Esa es la definición entonces del valor absoluto. Por eso que pasó esto acá. Entonces, ¿cuál es la moraleja cuando uno calcula la función inversa de la función cuadrática? Debe fijarse cómo es el x, es decir, cuál es el dominio de la función, para saber qué hacer con el valor absoluto cuando nos quede esto. Lo conservo si es que el x es un número positivo, o le pongo menos x si es que el número es negativo. Y acá gráficamente tenemos lo siguiente. La rama de la parábola que consideramos es esta de la izquierda y su función inversa es la menos raíz de x, que sería esta que está acá. Y vemos que ambas funciones son simétricas una de la otra respecto de esta recta que está aquí. ¿Ya? Veamos otro ejemplo por acá. Miren lo siguiente. Tenemos una función que va de los reales a los reales, definida de esta forma, x menos 3 al cuadrado más 1. Esta es una traslación de la función x cuadrado. Es una traslación que se hizo 3 unidades a la derecha, porque dice menos 3, y 1 unidad hacia arriba. Por lo tanto, el vértice de esta parábola es el punto 3,1, que tenemos acá, 3,1. Entonces, si yo veo esta gráfica, o sea, esta función no es biyectiva, porque no es inyectiva, tampoco ocupa todos los reales en el eje Y como recorrido, por lo tanto, no tendría inversa. Entonces, si nosotros la redefinimos considerando solo una rama de ella o una parte de una rama, entonces sí la vamos a poder transformar en inyectiva. Entonces, ¿cómo vamos a determinar qué rama tomar? Vamos a hacer los dos ejemplos, pero para eso hay que considerar el vértice. Entonces vamos a decir que vamos a tomar valores de x que vayan desde el 3 al más infinito, o sea, desde aquí a la derecha. Entonces tomaríamos esta rama para este ejemplo. Siempre me fijo en el vértice para definir cuál es el dominio que yo voy a tener. Entonces nos quedaría ahora que nuestro codominio, el codominio, la idea es hacerlo coincidir con el recorrido para que la función quede sobreyectiva y así al final nos dé biyectiva. Y el recorrido de esta función está dado desde el 1 hasta el más infinito, porque ese es el punto más bajo que alcanza la parábola. Por lo tanto, mi codominio, no sé qué le pasa a este lápiz. Por lo tanto, nuestro codominio lo vamos a hacer coincidir con el recorrido que sería desde el 1 al más infinito. Entonces la función quedaría puesta de la misma forma. X menos 3 al cuadrado más 1, pero con la consideración de que x es un número mayor o igual que 3, según nuestro dominio. Entonces, acá nos va a quedar, al sacar la función inversa, despejamos la x, pero para despejar la x, lo que tiene que ocurrir, ¿qué es lo que es? Primero vamos a transformar el f de x en y para despejar esto, el más 1 que está aquí lo vamos a pasar restando al otro lado, menos 1. Entonces ahora sacamos raíz cuadrada y aquí va a quedar raíz de y menos 1 y acá raíz de x menos 3 al cuadrado, que al cancelarla, esa con este, me va a quedar valor absoluto de x menos 3, no olviden eso, y aquí viene mi análisis. ¿Cómo es x? X es un número mayor o igual que 3. Si x es un número más grande que 3, entonces esto que está acá me va a dar positivo o me va a dar 0 en el caso que la x sea 3. Por lo tanto, cuando yo le saque el valor absoluto me va a quedar lo mismo, x menos 3, porque la cantidad de aquí adentro va a ser siempre positiva o 0. ¿Se entiende esa parte de cómo decidir si yo le saco las barras de valor absoluto o le cambio el signo? Mirando lo que está aquí adentro, cómo es, si es positivo o si es negativo. Y para eso tengo que mirar el dominio de la función, que en este caso el dominio iba del 3 al más infinito, así que x es mayor o igual que 3, y aquí lo expliqué. Y finalmente yo quiero despejar la x, por lo tanto al despejar esta x, este menos 3 que está acá, pasará al otro lado más 3.
Y aquí ya nos queda finalmente que la función inversa de x sería la raíz de x menos 1 más 3. Gráficamente lo que tenemos es lo siguiente. Una rama de la parábola, o sea, desde aquí hacia arriba, esa es mi gráfica, desde aquí. Y la inversa me quedó esa raíz que tenemos acá, es esa curva, y claramente una es la inversa, o sea, es la simétrica de la otra respecto de esta curva y igual x. Pueden comprobarlo ahí en el GeoGebra y les va a dar exactamente lo mismo. Ahí lo hice yo, pues ahí están estas gráficas. Entonces, ¿qué pasa si ahora nosotros consideramos la otra rama de la parábola, es decir, la rama de la izquierda que tenemos acá? O sea que nuestro dominio va a ser desde el menos infinito hasta el 3, manteniendo ese como referencia. Si ese ahora es mi dominio, miren acá, del menos infinito al 3, el recorrido, el codominio sigue siendo igual porque el recorrido no ha cambiado. Entonces, cuando calculemos la inversa, ¿qué es lo que va a pasar? Transformo esto ahí, eso me queda igual, más 1, pero acá con la salvedad de que x es un número menor o igual que 3, porque ese es mi dominio. Entonces, hago el mismo proceso que antes, despejo este paréntesis, para eso el más 1 lo paso al otro lado, menos 1, me queda x menos 3 al cuadrado, así que saco raíz a ambos lados. Acá, al cancelar la raíz, me queda valor absoluto de x menos 3, pero considerando que x es un número menor que 3, por lo tanto, o menor o igual. Eso significa que lo que está en este valor absoluto, lo que está dentro, va a ser 0, en el caso que sea 3, la x, o va a ser un número negativo. Porque si x fuera 2, por ejemplo, y yo reemplazo acá 2 menos 3, me va a dar negativo. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Cuando yo quiero eliminar las barras de valor absoluto, le debo cambiar el signo a lo que está adentro, porque lo que estaba adentro va a ser negativo. Y al cambiarle el signo, me va a quedar menos x más 3. Y al despejar la x, entonces pasamos el más 3 a este lado, menos 3, y después ordenamos la x para que quede positiva, así que nos queda 3 menos raíz de y menos 1. Y ahora cambiamos a la función inversa, 3 menos raíz de x menos 1. Y gráficamente lo que vamos a tener es esto. Ahora, esta rama de la izquierda tiene su función inversa, que es la que tenemos acá. Y ahí se ve que es simétrica respecto de la recta y igual x. Eso es lo que hay que considerar entonces para la función inversa de la función cuadrática. Nos queda Tía, todavía... Dígame. lo que pasa es que si en un ejercicio me piden calcular la inversa, ¿cómo sé cuál rama de la parábola tomar como la de la Ellos izquierda? te van a pedir. Por ejemplo, Ah, te van ya. a decir, ¿cuál es la función inversa si el dominio es tanto? Te van a dar el dominio. ¿Ya? Ah, Aquí yo ya. hice los dos ejemplos para que tuvieras que con las dos ramas se puede hacer, pero en la mayoría de los ejercicios te van a decir qué dominio tomar, o si no, no te van a presentar las dos alternativas. Te van a dar una sola como resultado. Muchas gracias. Ya, de nada. Después Profe, tenemos dígame. una pregunta es de que en las gráficas, en una parte se intersecta la función y su inversa. ¿Cómo sé en qué momento se intersecta? Aquí en esta, dices tú ahí, por ejemplo, en esta se intersectan. ¿Sí? Para buscar la intersección entre dos funciones, tú tienes que igualarlas. Y tendrías que igualar, en este caso, déjame mover. ¿Cuál es nuestra función original? En este caso es la x menos 3 al cuadrado más 1. Toda esa función, igualarla con la función inversa. Y ahí encontrar en qué puntos se van a intersectar. Ahí te va a dar algunos valores para x, dependiendo también del dominio. Por ejemplo, si te da un x que no es parte del dominio, ahí no hay intersección. Pero sí, así se buscan las intersecciones entre dos funciones, igualando esta expresión con la otra. Y ahí tú puedes encontrar los puntos de intersección. Muchas gracias, tía. Ya, de nada. ¿Quién me habló? No pude identificar. Cuando me Jorge, hagan una... ¿no? Jorge... ¿Jorge? Jorge No, Schneider. no era Jorge, Sí. ¿o sí? Sí, Jorge. Ah, no te había reconocido a Jorge. Ya, niños, les iba a decir que ahora viene la parte de interés compuesto, pero me gustaría revisar las dudas de la parte de función potencia de la guía
para que dejemos esto para otra explicación, porque ya nos queda poquito, o sea, media hora, un poquito más, pero quiero revisar la guía, ¿ya? Para ir viendo, dejar el tema zanjado ya, de la función potencia, y después vemos las aplicaciones del interés compuesto. ¿Les parece? Que me hagan sus preguntas sobre la parte de función potencia de la guía 410, ¿cierto? No, 400, sí, 410. Yo subí las respuestas también de esta guía, así que me van preguntando los ejercicios que no les dieron. Yo tengo en la Dígame. cuatro. ¿Por qué 1,01 y no 1,04? Ah, pero este es del interés compuesto. Ah, verdad. Sí, Bien. pero en el fondo es porque te preguntan acá trimestralmente y te dan el interés anual de 4. Ah, Entonces, ya. ¿cuántos trimestres hay en un año? Hay 4 trimestres. Entonces, por eso el interés compuesto anual lo divides por la cantidad de trimestres que tienes acá. Un trimestre son 3 meses y en un año hay 4 trimestres. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguno de la función potencia, niños? La 9. La 9. 9. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes funciones tienen su gráfica en el segundo y cuarto cuadrante? Aquí se me pasó esta función con exponente impar negativo, pero como ustedes tienen el GeoGebra, podrían haberlo graficado y darse cuenta o no. Ahora, en la PC1 les van a preguntar con exponente impar negativo, este se me pasó. Pero acá dice, ¿cuál tiene en el segundo y cuarto cuadrante? La función x elevado a 5, sabemos que su gráfica corresponde a una curva que va a ser de esta forma, ubicada en el primer y tercer cuadrante, y eso es porque el valor coeficiente que lo acompaña es positivo. Entonces, esta pasa por el primero y tercero, no por el segundo y cuarto, así que esta no nos sirve. La segunda función que tenemos acá, esa tiene un coeficiente que es menos 5, por lo tanto ahí hay una reflexión, la voy a dejar por acá, hay una reflexión, una simetría, ocuparía acá segundo y cuarto cuadrante, porque tiene el coeficiente negativo. Y esta función, como no la hemos visto, se las voy a presentar acá en GeoGebra, como es la función 2x elevado a menos 3. La función 2x elevado a menos 3 es esta función que está acá. ¿Se fijan? Queda así, separada. Y esta función, en el fondo, igual depende del coeficiente que está en la x. Como es positivo, hace que ocupe el primer y tercer cuadrante. Si esta función fuera, voy a dibujarla acá, fuera la función menos 2x elevado a menos 3, lo que nos quedaría es esta gráfica que está acá en el segundo y cuarto cuadrante, porque ocurre la misma regla que hay con la otra de exponente impar positivo. Si el coeficiente es positivo, ocupa primero y tercero. Si el coeficiente es negativo, ocupa segundo y cuarto. ¿Ya? Pero esa, como les decía, se me pasó. Pero no es, la correcta era solo la 2. La 11. Ya, ejercicio 11 tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la 10? ¿La 10? Sí. Respecto de esta función, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? La función es estrictamente creciente. ¿Qué significa estrictamente creciente? Que a medida que uno va aumentando el valor de la x, el valor de toda su imagen también debiera ir creciendo. Entonces, si nosotros pensamos acá que vamos a poner un número negativo, por ejemplo, ¿cuál sería la imagen del número menos 2? La imagen del menos 2 sería 4 por menos 2 más 2 son 0, al cubo 0, menos 5. O sea, la imagen del menos 2 es menos 5. Si ahora tú calculas la imagen del menos 1, como tu x creció, tu imagen debiera crecer también para que esta fuera una función creciente. Entonces, si tú reemplazas acá, te quedaría 4
por menos 1 más 2 al cubo menos 5. Entonces aquí nos quedaría 1 positivo al cubo, son 4, son 1, por 4 son 4, menos 5 son menos 1. ¿Qué ocurrió con la imagen? Creció, de menos 5 creció a menos 1. Ahora, si sigue creciendo el valor de la x, supongamos que ahora la x vale 2, te queda 4 por 2 más 2 al cubo menos 5. 2 más 2 son 4, al cubo 64, 64 por 4... 256 menos 5, ya te queda 251. Por lo tanto, vas viendo que cada vez que la imagen, o sea, que el valor de x aumenta, su imagen aumenta también. Por lo tanto, se trata de una función estrictamente creciente. Además, la gráfica de este tipo de funciones, todas las que son de exponente impar positivo, son de esa forma. O sea, siempre en forma creciente. Ya, esta está trasladada 2 a la izquierda y 5 hacia abajo, pero en el fondo la forma es la misma. Por eso la 1 es correcta. La 2 dice, la función tiene un vértice en el punto menos 2, menos 5. ¿Verdadero o falso? Falso porque la de exponente impar no tiene vértice. Claro, es falso porque el exponente impar no tiene vértice. Si fuera par, ahí podríamos hablar de vértice. Entonces, la 2 por eso es falsa. Y la 3 dice, la gráfica de la función se encuentra en el primer y segundo cuadrante, lo cual es falso también. ¿Por qué es falsa? Primer y segundo cuadrante, porque ya decíamos que está ubicada, está trasladada, ¿cierto? Si yo traslado, esta es la original, digamos. Si yo traslado, se correría 2 a la izquierda y 5 hacia abajo, supongamos por ahí, y por ahí va la curva, ¿ya? De esa forma. Por lo tanto, tendríamos que ocupar no solamente el primer y segundo cuadrante, ya está ocupando el tercero. Así que la única correcta aquí sería la 1, solo 1. Después me dijeron el ejercicio 11. Está con problemas mi lápiz, no sé qué le pasó aquí. Tía, es que Dígame. antes, es que no puso todas las respuestas, a mí al menos me aparece solo hasta la 43 o 2 por ahí, ¿Y cuántas son? 45. Ah, me deben haber faltado 2. Y Sí, ahí las voy a completar. No sé por qué me ya. faltan. Las tengo aquí en algún lugar. Ya, pero sigamos con el ejercicio 11. Ah, claro, la 44, aprovecho el tiro. 44 dado, 45 bueno. Se me acabó la hoja y continué al otro lado, después se me olvidó. 44 dado, 45 bueno. Ya, ejercicio 11 dice, se puede determinar el dominio de esta función si se sabe que. Para determinar el dominio, nosotros lo único que debemos saber es cómo es este exponente, para saber si es un exponente par, positivo o impar, negativo, etc. Porque si este exponente es negativo, entonces la x no podría ser 0, porque al ser un exponente negativo, supongan que la función fuera 3x elevado a menos 2. Según la propiedad de las potencias, esto sería esa expresión. Por lo tanto, el x no podría tomar el valor 0. Entonces, para saber el dominio, yo tengo que saber si esto es positivo o si es negativo. No importa cómo sea el A. Eso no me va a importar, por lo tanto, la 1 no necesito saberlo. Esto es lo que necesito saber. Si aquí me dicen quién es un número impar, positivo, que es 3, entonces yo voy a saber que el dominio va a ser cualquier valor real, todos los reales. Entonces, lo único que me interesa saber es el exponente para encontrar el dominio. Para el recorrido, ahí sí voy a tener que saber si es par o impar, hacia dónde se abre la curva. Por eso ahí podríamos tener eso que sí lo necesitamos. Pero en este caso no, solo la n. Por eso la correcta es la B. Dígame, ¿algún otro de función potencia? La 17. 17. Y la 19 también, por favor. Ya. En la 17 dice, respecto de esta función, ¿qué alternativa es correcta? Hay 3 alternativas que hablan de su gráfica. Por lo tanto, una buena opción sería hacer la gráfica de esta función y identificamos que su vértice es una forma parabólica porque tiene exponente par.
pero su vértice está trasladado 5 unidades a la derecha y una hacia arriba. 5 a la derecha, una hacia arriba, por lo tanto ahí parte esta curva de forma parabólica hacia arriba. Entonces, dice acá, ¿su recorrido son todos los reales? No, su recorrido va a ir desde el mínimo, que es el 1, hasta el más infinito. Así que esa no. De hecho, coloquen aquí cuál es, para que no se les olvide. Del 1 al más infinito. Ese sería para la alternativa, para la A. Después dice, su dominio va desde el 1 al más infinito. Falso, pues ese sería el recorrido. El dominio para esta función son todos los reales porque no hay restricción de qué valor yo pueda poner aquí en la x. Entonces esa no es, esa tampoco, porque el dominio son todos los reales. La C dice, su gráfica intersecta al eje X. Y aquí vemos que no la intersecta porque hubo, esta se subió, esta parábola, su vértice subió de este punto. Por lo tanto, tenemos que no intersecta al eje X. Eso es falso, esa no es. Después dice, su gráfica intersecta al eje Y. Eso bastaría probar cuando la X vale 0, si lo que nos da como resultado es un número real, entonces intersectaría el eje Y en el punto 0, ese resultado. Entonces va a estar reemplazar por 0. Si yo la X la reemplazo por 0, aquí me va a dar menos 5 a la cuarta, 625 por 2 más 1, o sea, sí, intersectan un número bien arriba, por eso aquí la curva pareciera que no, ¿cierto? Pero después va creciendo lentamente hacia el lado hasta que en algún punto ya lo va a encontrar. Por lo tanto, la correcta es la D. Sí lo intersecta y lo va a hacer en el punto 0, algo. Basta reemplazar la X por 0. Y después dice, su gráfica pasa por el punto, ya esa no es, porque si reemplazamos por 2, acá 2 menos 3 son, o sea, 2 menos 5 son menos 3 a la cuarta queda 81 positivo, 81 por 2, 162, no puede quedar negativo. Por eso la E no es la correcta y sería solo la D. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién me preguntó ese? Gracias. Ya, de nada. 19. ¿Alguien me preguntó 19? Sí, porfa, tía. Que no me- Reemplazar la imagen del menos 2. Se reemplaza la x por menos 2. Entonces nos quedaría m de menos 2 es igual a 2 por menos 2 al cubo más 3. Menos 2 al cubo son menos 8. Por 2 son menos 16. Y menos 16 más 3 son menos 13. Ah, ya. La B, la correcta. Ya, gracias, tía. Ok. 23. Profe, la 20 también puede ser, por favor. La 20, profe, la 20. Sí. La 20. ¿Qué punto no pertenece? Hay que ir reemplazando. Reemplazamos acá, este punto está formado por las coordenadas x, y. Es decir, si la x yo la reemplazo por 1, el resultado de toda esta expresión tendría que ser este valor 5. Si yo reemplazo la x por 1, acá me va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1, por 2 son 2, más 3 son 5, correcto, pasa por el punto 1,5. Si yo reemplazo la x por 0, me queda 0 menos 2 al cuadrado 4, por 2 8, más 3 11, correcto, pasa por el punto 0,11. Y así con cada uno voy probando, reemplazando la x y veo que el resultado sea este. El que no es la última que tenemos acá, porque si yo reemplazo por menos 2 menos 2 son menos 4, al cuadrado 16, por 2 32, más 3 35 y no 0. Entonces ese punto es el que no pertenece a la gráfica de esta función. Alternativa E. Profe, la 21 igual, porfa. 21. El gráfico que se muestra acá, esta es una traslación de la función potencia original que sería x cuadrado, que parte aquí, x cuadrado, pero está trasladada solo 3 unidades a la derecha. Si está trasladada 3 unidades a la derecha, significa que se restaron 3 unidades dentro de la base de la potencia. Por lo tanto, nos quedaría x menos 3 al cuadrado. Y como no subió en el eje Y, entonces no hay que agregarle nada afuera. Por eso es la alternativa D. Gracias, profe. Ya. Después me habían dicho el 20. Nos estamos saltando por mientras los de interés compuesto porque 23. 23 me habían dicho, sí. Sí.
Para que esta función sea sobreyectiva, ¿cuál debe ser el conjunto V? Este conjunto V que está aquí, recuerden que es el codominio. Entonces lo que yo necesito es que mi codominio sea igual al recorrido para que la función sea sobreyectiva. Por lo tanto, el ejercicio se puede traducir en encontrar el recorrido de la función G. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. ¿Y cómo yo identifico el recorrido de esta función? Esta es una función de exponente par positivo y además exponente 2, así que es una parábola, y tengo que ver dónde tiene su vértice y cuál es su concavidad para poder determinar su recorrido. Entonces, esta parábola originalmente es 2x cuadrado. Entonces, originalmente tiene su vértice aquí, se abre hacia arriba porque el coeficiente de la x es positivo, es el 2, pero esta está trasladada una unidad a la derecha, porque acá dice menos 1, se nos fue a la derecha una unidad, y además 2 unidades hacia arriba. Entonces, ahí está el vértice de esta parábola, ahí nace, hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el recorrido de esta función? El recorrido va a estar dado desde el mínimo hasta el más infinito. O sea, el recorrido para esta función está dado por ese punto, que es la traslación de la función, desde el 2 hasta el más infinito. Por lo tanto, yo quiero que mi codominio V sea el mismo que mi recorrido para que la función sea sobreyectiva. Por eso es la alternativa D. ¿Se entiende? Sí. ¿Aquí me preguntó este ejercicio? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? Ya. El 24. 24. Acá tenemos esta función que está definida de esta forma, o sea, es una función potencia de exponente par positivo, y me preguntan por su inversa. Primero que todo, fíjense que todas las alternativas, no hay ninguna que diga, no, no tiene inversa. Entonces ya sabemos que esta función está definida para que sea biyectiva. De hecho, miren acá su dominio. El dominio no son todos los reales. El dominio va desde el menos 5 al más infinito. Hagamos la gráfica de esta función. Aquí no me lo piden, no es necesario, pero lo voy a hacer para insistir en un tema. Oye, de lápiz. Se volvió loco, no sé qué le pasa. Entonces, esta gráfica original sería la 3x al cuadrado. Exponente par positivo, se abre hacia arriba porque el 3, coeficiente positivo también. Entonces, sería así la original, de esa forma. Pero está trasladada 5 a la izquierda, porque dice más 5, entonces se trasladó para acá 5 a la izquierda y además 2 hacia abajo. Ahí. Por lo tanto, la gráfica es de esa forma. Ahí nace, hacia allá. Entonces, como la gráfica completa no es biyectiva, o sea, la función completa no es biyectiva, se considera una rama de la parábola. ¿Y cuál está considerada aquí? Miremos el dominio. Dice desde el menos 5 al más infinito, o sea, esta rama es la que está considerando para su función inversa. Entonces, como es una sola rama, y además fíjense que el recorrido de la función coincide con el codominio, este es el codominio, que va desde el menos 2 al más infinito. Por eso la función es biyectiva y por eso se le puede calcular su inversa. Ahora, ¿cuál es la inversa? Para calcular la inversa de esta rama que está acá, despejamos la x. Y para despejar la x nos va a quedar, uy, qué desesperante este lápiz. Al despejar acá nos va a quedar y es igual a 3x más 5 al cuadrado menos 2. Pasamos el menos 2 al otro lado como más 2. Pasamos el 3 dividiendo también y nos queda x más 5 al cuadrado. Sacamos la raíz. Al sacar la raíz nos va a quedar raíz de y más 2 partido 3 igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado, o sea, nos va a quedar el valor absoluto de x más 5. Y aquí al lado, escribamos cómo es el x. El x dice que es de menos 5 al más infinito, por lo tanto, x es un número mayor o igual que menos 5. Y si x es un número mayor o igual que menos 5, significa que esta cantidad que está dentro del valor absoluto va a ser 0, en el caso que la x sea menos 5, o va a ser positivo.
porque como x es más grande que menos 5, supongamos que sea 10. Si yo reemplazo aquí por 10, me va a quedar positivo. Cuando esta cantidad de x es positiva o 0, simplemente se sacan las barras de valor absoluto y nos quedaría raíz de y más 2 partido 3 igual a x más 5. Se eliminan las barras. Y como yo quiero despejar la x, este más 5 pasará para acá restando. Entonces nos va a quedar raíz de y más 2 partido 3 menos 5 igual a x. Y por lo tanto la función inversa de x va a ser esta misma expresión, solo que vamos a reemplazar por x en vez de y. X más 2 partido 3 menos 5. ¿Y eso en qué alternativa está? X más, ¿es la E o no? Si no me equivoco. Está en la E. Sí, acá tenemos. La E es lo mismo que está aquí. Renata, tú me habías preguntado, ¿me entiendes? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es la clave de esto para determinar la función inversa? Es ver cómo es el x, para saber qué hacer con el valor absoluto. Y para saber cómo es el x, hay que mirar el dominio de la función. Cata, tú que delante me preguntaste cómo saber cuál rama se toma, ¿te fijas que aquí te decían cuál es la rama que hay que tomar? ¿Cataranguis está por ahí? Sí, sí. Ya. Ok. ¿Alguna otra duda, niños? La 25. La 26. 25 y 26. La 25 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La función definida por x cuadrado, cuyo dominio es el conjunto de los reales, es biyectiva. Falso, porque si aquí el conjunto de los reales es nuestro dominio, esta función no va a ser inyectiva, porque para el 1 y para el menos 1 me va a dar la misma imagen. Entonces, si no es inyectiva, no puede ser biyectiva. Así que esa es falsa. La 2 dice, si las funciones f y g son inyectivas, ambas con dominio del conjunto de los números reales, entonces su compuesta también es inyectiva. ¿Cómo podemos explicar esto? Acá tengo yo mi primera función f, que va desde el conjunto A hasta el conjunto D, y es inyectiva, dice. Eso quiere decir, supongamos, que al 1 le entrega imagen 2. Al 2, por ejemplo, le entrega imagen 4. Al 3 le entrega imagen 6, etc. Es decir, a cada uno de los elementos de su dominio le va a entregar una imagen distinta que a otro, porque es inyectiva, dice arriba. Y después dice la función g dice que también es inyectiva. Y recuerden que para hacer la compuesta, después de f o g, la función g debe partir aquí. Si nosotros hacemos que el codominio de una vaya a ser el dominio de la otra. ¿Ya? Entonces, pero dice f o g, entonces voy a poner que esta es mi g. Esta es mi función g. En ese orden, la g. Y después la función f va a partir desde aquí hasta otro conjunto c, de tal forma que también es inyectiva. O sea, el 2 solo lo va a relacionar con un número, por ejemplo, con el 10. Y el 4 lo va a relacionar, por ejemplo, con el 20. Y el 6 lo va a relacionar con el 30. Y esa es mi función f, que es inyectiva. Función f, que es inyectiva. Ahora, ¿qué pasaría con la función f o g? ¿Sería también inyectiva? ¿Cómo puedo saber si esa función va a seguir siendo inyectiva? Aquí tendríamos f de g de x, recuerden, en ese orden. Entonces, si g de x actuó de forma inyectiva, de tal forma que al 1 le dio imagen 2, ahora cuando actúe la f, al 2 le va a dar una imagen distinta que al 4, porque la f es inyectiva, y al 2 le va a dar una imagen distinta que al 6, porque la f es inyectiva, y así a cada uno de estos le va a dar una imagen distinta. Por lo tanto, a cada uno de esos son los que están aquí. Este g de x son todos estos valores que obtuvimos y la función f le va a dar a todos imágenes distintas. Por lo tanto, la compuesta también va a seguir siendo inyectiva. ¿Me siguen? ¿Quién me preguntó este ejercicio? ¿Me siguen el hecho de que porque las dos son inyectivas, la compuesta también lo va a hacer? Porque lo que hace la compuesta es que a la imagen le vuelve a calcular otra imagen, pero al ser inyectiva, estas todas van a ser diferentes. Porque aquí dice arriba que las dos son inyectivas.
¿Sí? Sí. Entonces podríamos dejarlo como un teorema, de hecho. Si dos funciones son inyectivas en los reales, su función compuesta también lo va a ser. ¿Ya? Ese es ese teorema con la función inyectiva. Y después la 3 dice, si esta función h es sobreyectiva, entonces también va a ser inyectiva. Eso es falso, no necesariamente tiene que ser porque es sobreyectiva se va a convertir en inyectiva. Eso es falso. La única correcta entonces es la 2. Solo la 2 es correcta. Después me dijeron la 26. Sí, tía. 26. Tenemos esta función potencia, x menos 3 al cuadrado. La voy a graficar para que vayamos practicando el tema de la función potencia. Y esta función, fíjense que tiene su vértice en el punto 3,0, porque se trasladó 3 unidades a la derecha, 3 a la derecha, y no se trasladó hacia arriba ni hacia abajo, porque acá no dice más algo, entonces la curva nace aquí. Este es su vértice. Y tenemos una rama hacia allá y otra rama hacia ese lado. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? F no es inyectiva. ¿Verdadero o falso? F no es inyectiva. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero? Es verdadero, no es inyectiva. Calma. Aquí está el dominio. Sí, es A ver, falso. el dominio dice de menos infinito al 3. O sea, ¿qué rama estoy tomando? Solo La la rama de negativa. la izquierda, ¿cierto? Esta rama, la que va hacia la izquierda. Entonces, esa la voy a borrar porque no era parte del dominio. Aquí estaba el dominio, menos infinito al 3. Entonces, tenemos solo esta rama, acá. Y eso no es inyectivo, falso. Porque si es una sola rama, sí es inyectiva, porque para elementos distintos del dominio, sus imágenes van a ser distintas. No estoy atravesando el vértice con la gráfica. Entonces, si es una sola rama o parte de ella, sí es inyectiva. Así que por eso es falsa, porque aquí dice que no es. Después dice, si B, ¿qué es lo que es B? Es el codominio. Si B fuera el conjunto desde el 0 al más infinito, entonces la función sería epiyectiva. Aquí hay un concepto. ¿Qué significa epiyectiva? Significa lo mismo que sobreyectiva, para que coloquen ahí. Son sinónimos, epiyectiva o sobreyectiva. Entonces, si B, que es mi codominio, fuera desde el 0 al más infinito, desde 0 a más infinito, la función sí sería sobreyectiva porque el codominio coincidiría con el recorrido. Por lo tanto, la 2 es correcta. Y la 3 dice, si f es biyectiva, aquí hay que creerle a lo que dice, si f es biyectiva es porque se ha definido bien su codominio y su dominio para que lo sea. Entonces, si es biyectiva, su inversa sería esta expresión. Vamos a calcular la inversa de esta función, considerando que x es un número menor o igual que 3. Entonces, para calcular la inversa diríamos, y es igual a x menos 3 al cuadrado, con x un número menor o igual que 3. Para poder despejar, acá nos va a quedar raíz de y, es igual al valor absoluto de x menos 3, con x un número menor o igual que 3. Para poder eliminar las barras del valor absoluto, tengo que ver cómo es la cantidad que está dentro. Como x es un número menor o igual que 3, lo que va a quedar aquí adentro es 0, en el caso que la x sea 3, pero si x es un número más chico, esto me va a quedar negativo. Por lo tanto, cuando dentro de lo que está el valor absoluto es negativo, ¿cómo saco las barras del valor? Cambiando el signo. Pongo un menos afuera y ahí sacamos las barras de valor absoluto. Por lo tanto, la función quedaría raíz de y igual a menos x más 3. Y si despejamos la x, la pasamos para acá, es decir, aquí nos va a quedar x es igual a 3 menos raíz de y. Ahí hicimos el orden para que la x quede positiva. Y por lo tanto, la función inversa, f a la menos 1 de x, va a estar dada por 3 menos raíz de x. O si lo ordenamos, menos raíz de x más 3. Y es lo que aparece acá, por lo tanto, la 3 es correcta. Esa sería la función inversa. ¿Y por qué tiene inversa? Porque es una sola rama y por lo tanto es biyectiva.
¿Sí? ¿Correcto con la 26? Sí, tía. Ya, entonces, 27. la clave, 27. recuerden, Profe, ¿a qué dígame, se refiere la 26? La 3 dice con X en B. con X en, En B, ¿qué significa? No porque ahora, entendí bien. como es la inversa, este es tu dominio, ¿sí? Ahora la función va de aquí hacia allá. Entonces, cuando dice con X en B, significa que el X es parte de este dominio, el X que se cambió después, porque en el fondo era tu Y originalmente, ¿ya? Entonces, eso es un tecnicismo, digamos, para que tú veas que está bien definida en su dominio. Es para eso. ¿Sí? ¿Mandiola? Sí. ¿Sí? Ya. Profe, la 27. 27. No, 27, 27. ¿Sí? 27. Dice, ¿cuál de las siguientes relaciones se pueden escribir como una función de la forma f de x igual kx, es decir, una función lineal con k una constante y con dominio el conjunto de los números reales positivos? La primera dice, la longitud de la circunferencia en función de su radio. La longitud de la circunferencia está dada, el perímetro, a eso se refiere, y el perímetro de una circunferencia corresponde a 2pi por r, ¿cierto? Esa es la fórmula. Por lo tanto, aquí tenemos una función, ¿cierto? Cuya variable independiente es el radio, que sería 2pi, y ahí ponemos r. Entonces tiene, ¿qué forma esta función? Esta es mi constante k, y esa es mi x, que es mi variable. Por lo tanto, la 1 sí representa una función lineal. Esta sería mi constante k, esa es k, y acá el r sería la x. Por lo tanto, tiene la forma función lineal, así que la 1 es correcta. Después tenemos la número 2, ¿qué dice la número 2? La hipotenusa de un triángulo, rectángulo isósceles en función de su cateto. Un triángulo, rectángulo isósceles es aquel que tiene sus dos catetos de igual medida, x y x. Ahí está el ángulo recto. ¿Cómo es su hipotenusa? ¿Cuál es la fórmula que permite calcular la hipotenusa cuando los catetos son iguales? Raíz de Raíz de 2 2x, X o el por lado X. por la raíz de 2. Esa es la fórmula para cualquier hipotenusa donde los catetos son iguales. El lado por la raíz de 2, que en el fondo viene a ser la diagonal de un cuadrado. Si uno completa esto, es la misma fórmula. Entonces, esta tiene la forma de la función lineal. Raíz de 2 sería mi constante k, y la x es el lado, por lo tanto, la hipotenusa en función del lado, del cateto, sí corresponde a una función lineal. Esa sería correcta. Y la 3, ¿qué tenemos en la 3? La 3 dice la medida de un lado de un triángulo equilátero en función de su área. ¿Cómo es el área de un triángulo equilátero? Voy a dibujar por aquí. Acá tenemos este lápiz. Esto es culpa del lápiz. Yo no soy tan mala para el dibujo. Si este es el triángulo equilátero, entonces su área va a ser base por altura partido por 2. Pero la altura de un triángulo equilátero también tiene su forma en función del lado. ¿Cuál es la altura de un triángulo equilátero? Recuerden que aquí hay 60 grados y acá hay 30. Por lo tanto, estamos frente a un triángulo notable y el lado opuesto al de 60, que sería la altura, corresponde a... ¿Cuál sería la X altura? medio. Raíz de 3 medios por el lado, que sería x, por la hipotenusa en este caso, ¿ya? Entonces, si esta es mi altura y esta es mi base, ¿cuál va a ser mi área? Mi área va a ser base x por altura, raíz de 3 medios x, partido por 2. Por lo tanto, el área de un triángulo equilátero siempre va a estar dado por la expresión x cuadrado, raíz de 3, partido por 4. Esa es la fórmula para el área de un triángulo equilátero. El lado al cuadrado por la raíz de 3 partido 4. Entonces aquí me dicen, el lado de un triángulo en función de su área, esta dice que es la función que quiere representar con forma de función lineal.
el lado en función del área. O sea, lo que yo tengo que hacer aquí es despejar el lado. Y si yo despejo el lado, primero voy a pasar para acá el 4, entonces me va a quedar 4a. Voy a pasar dividiendo raíz de 3 y acá me va a quedar el x cuadrado. Entonces, cuando saquemos la raíz cuadrada, acá esto ya no va a quedar de forma lineal, como es esta, porque mi variable, que sería el área, me va a quedar con una raíz. Me va a quedar raíz de 4a partido raíz de 3, igual valor absoluto de x, pero como son números positivos, le ponemos x nada más. Entonces, aquí yo tengo una función donde voy a encontrar el lado de un triángulo, el lado en función de su área. Y eso no es una función lineal porque ya me quedó la variable dentro de una raíz cuadrada. Así que la 3 no es correcta. Entonces, ¿cuáles representan función lineal? Solo la 1 y la 2. ¿Quién me había preguntado este ejercicio? ¿Queda claro? Gracias, profe. ¿Sí? ¿Por qué la Sí, quedó claro. entonces? Por esto. Ya, por No, simplemente. no entendí muy bien la 3. Como que me enredé. Bueno, pero esta parte sí la entiendo, ¿no? De que el área es esto. Sí, eso sí. Ya. Si tú miras directamente así, aquí estamos diciendo, el área depende del lado, ¿ya? El área está en función del lado, pero la pregunta arriba dice, el lado en función del área. Por eso es que tuvimos que despejar la X. Y al despejar la X, como estaba al cuadrado, hay que sacar raíz para poder despejarla. Y como sacas raíz, te va a quedar que tu variable, ahora que es el área, está dentro de una raíz cuadrada, por lo tanto no tiene esta forma, porque aquí arriba decía función lineal, no dice función raíz cuadrada. Por eso que no es correcta. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, ahora sí. Muchas ¿Ya? gracias. Ya, entonces hay que mirar siempre quién está en función de quién. Aquí es el área está en función del lado, pero la pregunta decía el lado en función del área. Entonces por eso tuvimos que despejar el lado y ver si tenía esa forma. Niños, estamos en la hora. Nos queda todavía que revisar la parte de interés compuesto y la parte de lo que quedan, pues de función potencia. Quiero que me escriban si el día jueves alguien tiene algún inconveniente para que nos juntemos. No tenemos horario por Meet, recuerden que se definió ahora una sola vez a la semana, pero que alguien me escriba a mi correo si es que tiene un inconveniente para conectarse el jueves a las 2. Por último, nos conectamos una hora de 2 a 3, porque después igual tenemos una reunión los profesores, pero nos conectamos de 2 a 3 para terminar la revisión de esta guía y así la tarea la dejamos mejor para la próxima semana para no dejar una tarea con ejercicios que todavía no se han podido explicar. ¿Les tinca o no? Ustedes me escriben si es que hay quien Sí. tenga problemas, Sí, ¿sí? bueno, Ya, pero me y escriben si de verdad tienen un problema. Por podría ejemplo, grabar la si clase. dame un segundito. Por ejemplo, si hay alguno en que el hermano esté ocupando el computador o el papá lo esté ocupando esa hora, que me escriba y poder hacer a lo mejor otro horario para resolver las dudas. Pero no duden en escribirme, ¿ya? Para ver si es que todos pueden. Y así la tarea mejor la dejamos para la otra semana y dejamos todo revisado. podría grabar la clase igual. Ya, también, sí, la puedo grabar y ahí a los que no puedan conectarse, sí, la subimos, ¿sí? ¿Les parece entonces que nos conectemos el jueves a las 2, aunque ahí no aparezca como ya? Sí, mejor. Afirmativo. Me parece correcto. Ya, y ahí terminamos de revisar toda la guía y la tarea la próxima semana, con décima. Bien. Ya, Tía, niños, ¿cuál es la tarea? no, pues la tengo que subir, todavía no. Ya. Ya, nos vemos, niños. Espero Ya le que les queda haya quedado un poco. poquito más claro todo. Chao, Que tía. estén muy bien, chao, Chao, chao. tía. Gracias. Chao, tía. Chau. Chao, tía. Dale, Paulina. Ya, gracias. Chau.